Fernando, buenas noches. Nosotros estamos en las primeras jornadas intersectoriales de cannabis de la UNER, donde se están desarrollando desde las 5 de la tarde. Ahora se va a presentar un documental y va a comenzar también un panel debate. Estamos con Jorge Sato, secretario de Turismo, que va a participar también del panel. Y le preguntamos sobre el cannabis relacionado al turismo. Sabemos que Entre Ríos es una provincia que tiene potencial climático para el cannabis, ¿no? Tiene, sí, buenas tardes, tiene condiciones climatológicas aptas, muy propicias para esa actividad, pero bueno, el enfoque nuestro, la invitación de los chicos de este programa, que han hecho este relevamiento y que vienen gestionando esta actividad desde la universidad, para participar nosotros comentamos casualmente que estábamos haciendo un desarrollo de la actividad del turismo canábico, así que se interesaron en que la vamos a contar ahora, en medio de una primicia, porque lo veníamos haciendo en la parte investigativa para poder después desarrollar un producto que de por sí es muy atractivo, es muy complementario de muchas actividades que ya tenemos desarrolladas en la provincia, el turismo de bienestar, ligado con las termas, con el wellness, con el contacto con la naturaleza, así que este es un producto que viene fuerte, hay una tendencia mundial a conocer esta planta tan misteriosa, ¿no? Y con grandes propiedades, así que se convierte en un producto turístico. ¿Y en el país Entre Ríos sería pionera en este sentido? Bueno, hay desarrollo en algunas provincias como Mendoza, La Rioja, Jujuy, pero es muy incipiente, está en gestación, son pocas las provincias. Nosotros tenemos una legislación importante que requiere de regulaciones, que requiere de un trabajo integral, esa es la característica, tiene que haber una gestión colaborativa de muchos sectores. El turístico es uno, pero también lo es la universidad, también lo es el gobierno, también lo es la fuerza de seguridad, son muchos los factores que tienen que integrarse, así que son muy importantes estas jornadas para poder lograr un trabajo conjunto que permita un desarrollo. Bueno, estamos también con Tabaré Echeverría, que ha coordinado un proyecto entre la Facultad de Ciencias de la Educación y la Facultad de Ciencias de la Salud, justamente que tiene que ver con un relevamiento canábico. En Entre Ríos hay una regulación y la idea es presentar este relevamiento para que se reglamente esa regulación. Exactamente, la idea de todo este proceso fue construir evidencia desde la universidad pública para poder apoyar un proceso de diseño de políticas públicas que en realidad ya existen. Entre Ríos tiene una ley de vanguardia que es la 10.894, la Ley de Accesibilidad al Cannabis Terapéutico, Medicinal y Paliativo del Dolor, que hace 4 años fue sancionada y no fue reglamentada desde entonces. Es uno de los reclamos principales del movimiento canábico y para lo que esperamos poder aportar evidencia. Hoy la provincia viene arrastrando una política pública del cannabis con énfasis punitivo. Es decir, la política actual es una política de persecución penal y eso viene siendo una continuidad. Y nosotros lo que queremos aportar es que pueda haber una política de salud pública con cannabis y de producción regional con cannabis y entendemos que la reglamentación de la ley y el trabajo en esto hace falta que se involucren todos los partidos políticos. Por eso hoy agradecemos mucho la presencia de Jorge, la presencia de Carolina, oficialismo y oposición participando en un mismo panel para pensar cómo deben ser las políticas públicas en un contexto de persecución. La comunidad canábica está perseguida, seguimos enfrentando las penas que dispone la ley de drogas y la ejecución penal que establece en la provincia de Entre Ríos la ley de narcomenudeo. Entonces es muy importante que podamos avanzar hacia una reglamentación, hacia una política de cannabis que corra el eje de lo penal y lo ponga en un criterio de salud pública, de derechos humanos y de producción regional. Así que para eso esperamos aportar evidencia en esta primera jornada intersectorial de cannabis de la UNER y en un ratito vamos a estar debatiendo junto con Jorge y Carolina en este tema. Bueno, diputada nacional Carolina Galliard, repasábamos un poco el contexto provincial, pero ¿qué pasa con el contexto nacional en cuanto a regulación del cannabis? Bueno, nosotros en el Congreso allá en el año 2017 impulsamos junto a las madres y organizaciones que se acercaron la primera ley de cannabis, que es la 27350. Esa primera ley, que después fue reglamentada, permitió la creación del ReproCan, que es el registro de usuarios medicinales de cannabis, ya sea para autocultivo, para cultivo de terceros, que se registren las organizaciones. Y este certificado fue importante para darle legalidad al usuario medicinal, para evitar que venga la policía, te allanen el domicilio y vos tengas que estar inmerso en un proceso penal por no tener la autorización. Entonces, eso fue un gran avance. Sin embargo, después nos dimos cuenta que era fundamental regular completamente la cadena de producción del cannabis y por eso surge la nueva ley que es la 27669, que es una ley que trabajamos para crear la agencia regulatoria del cáñamo
y del cannabis medicinal. El cáñamo industrial y el cannabis medicinal tienen una agencia hoy que lo regula a nivel nacional, que lamentablemente a partir de la asunción del gobierno de Milei ha frenado el funcionamiento de otorgar licencias para la producción, cultivo, comercialización de cannabis medicinal. Se está limitando solo a dar licencias para el cultivo de cáñamo. Así que después hay otras dificultades, como por ejemplo que antes el INASE permitía la inscripción de semillas. Hoy eso se ha cortado, se encuentra suspendido porque la agencia y el INASE están como tirándose la pelota de el INASE que se está disolviendo o desmantelando por una decisión del gobierno de Milei, dice eso le corresponde a la agencia dice eso le corresponde al INASE. Bueno, un poco cuando se pensó la agencia regulatoria se pensó que coordine con todas las áreas que se ocupaban, por ejemplo, semillas era el INASE, por ejemplo, seguridad, el Ministerio de Seguridad, no que venga a superponer en funciones o facultades a otros organismos. Dicho esto, creo que también se ha avanzado en una nueva regulación del REPROCAN que ha de alguna manera paralizado el otorgamiento de permisos para cultivar y ha puesto algunas trabas o mayores requisitos que hacen más difícil hoy acceder al permiso. Así que esperamos que tome conciencia, sobre todo la ministra Patricia Bullrich, que es quien más tiene una política dura respecto a este tema, cuando en realidad el cannabis medicinal es un tema de salud, no de seguridad. Nosotros estamos en contra de la persecución, creemos que quienes hacen uso de estos tratamientos o tienen un padecimiento de salud, vos pensás que quienes acceden al registro del REPROCAN para hacer un uso medicinal han pasado por un médico que les ha prescripto, es decir, para tener el permiso tenés que tener un médico que te prescriba, con lo cual eso da garantías de que quien lo está usando tiene una patología, así sea estrés, así sea cansancio, así sea lo que sea. Si hay un médico de por medio, ya está, el recaudo me parece necesario, suficiente para otorgar los permisos. Creo que hay una política punitivista que se está agudizando y la verdad que no estoy de acuerdo con eso. Me parece que el REPROCAN venía funcionando bien y hemos dado bastantes pasos para atrás desde que asumió Javier Milei en todo lo que es política de cannabis. Bueno, lo decíamos, en minutos nada más comienza esta charla sobre el cannabis medicinal aquí en la UNER. Diputada, aprovecho para preguntarle un segundo más. Usted publicó en Twitter sobre el caso de los jóvenes que pasaron la noche detenidos por algunas pintadas, ¿no?, en Paraná. Sí, me parece que asistimos a un momento muy particular, muy especial. O sea, acaba de conocerse hace unos días la condena de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a nuestra 2 veces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Creo que hay un momento de mucha tensión porque claramente nosotros creemos que es un fallo absolutamente político donde la justicia no ha podido mostrar pruebas y contrastar con pruebas los delitos que se le acusan a nuestra expresidenta y en ese sentido nosotros creemos que las fuerzas de seguridad y sobre todo el ministro de Seguridad debería tener los cuidados necesarios porque han detenido a jóvenes que por hacer una pintada. Hacer una pintada es un hecho, un acto que en este marco o en esta coyuntura es un acto para poder expresarse o protestar hacia un fallo que nosotros consideramos vergonzoso, un fallo que es además injusto. En nuestro país hoy están libres quienes se han endeudado con el Fondo Monetario Internacional en 45.000 millones. Estuvo libre Menem en su momento después de haber volado una ciudad entera como Río Tercero y pudo volver a ser candidato. Hoy está Cristian Ritondo, un diputado que comparte el recinto con nosotros, tiene más de 70 departamentos. ¿De qué estamos hablando? O sea, estamos hablando de una expresidenta que la están condenando por lo que hizo, por las transformaciones sociales, por la UH, por el progresar, por estatizar YPF, por estatizar aerolíneas y un montón de hechos que cambiaron significativamente la vida de los argentinos. Yo estoy convencida de eso porque fui la presidenta del juicio a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por un montón de hechos que nos mostraron el mal desempeño de la Corte respecto a cuestiones que la Corte violó de la Constitución Nacional, de su accionar, de las facultades que tenía, avasallando facultades del Congreso de la Nación, poniéndose a legislar en lugar de
limitarse a aplicar la ley, entre un montón de otras cosas, irregularidades de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y creo que hay la ley para algunos es de una forma y para otros es de otra manera. Como dice Cristina, hoy en este país ser condenada por la Corte es un certificado de dignidad, porque claramente vos ves que quienes le han robado el país y han estafado a los argentinos están sueltos. Muchísimas gracias. Bueno, era la palabra sobre otro tema importante y en minutos nada más comienza esta charla sobre el cannabis medicinal aquí en la Facultad de Ciencias de la Educación.